Bueno, gente, soy el más pringado del planeta. He estado 25 minutos perdiendo el tiempo porque, bueno, el audio estaba mal y tengo que volver a repetir el vídeo. Así que así empezamos este vídeo. Bueno, gente, soy Radfer. Primer vídeo de este canal en el que enseño mi cara. Bueno, no es un formato en el que esté acostumbrado a hacer vídeos hablando a la cámara, de tú a tú. Pero bueno, como es un vídeo crítica sobre Super Mario Bros. La película, quería hacerlo así. Yo creo que mola más, ¿no? Que la crítica y hablando sobre la película sea más un face to face, ¿no? Un tú conmigo, ¿no? Yo creo que va a ser más entretenido así, ¿no? Y nada, vamos a hablar sobre mi opinión personal, crítica, por así decirlo, sobre Super Mario Bros. La película. Vale, sé que voy muy tarde, sé que hace ya 2 semanas que ha salido la película, una cosa así. Pero es que la vi hace muy poco, o sea, la vi antes de ayer, no tuve ocasión de verla antes. Y nada, simplemente quería dar mi opinión, porque, bueno, aquí es un canal que tratamos todo lo que viene siendo los videojuegos. Super Mario Bros. La película es una película que ha marcado mucha tendencia últimamente. Y bueno, la verdad es que me gustaba hacer un vídeo opinión. Entonces, bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Voy a estructurar un poco este vídeo, no quiero que sea un vídeo demasiado largo, simplemente quiero dar mi opinión y comentando varias cosas que he visto ahí por internet, ¿vale? Primero, lo más importante, ¿a qué público va dirigido la película de Super Mario? Principalmente, y eso está clarísimo, es que esta película está dirigida tanto para un público infantil como para un público adolescente. No tiene más. También es una película que encaja mucho de una película familiar, pero familiar entenderla como padres que van con sus hijos a ver la película y a disfrutar la película de Super Mario Bros., ¿vale? Pero el público principal es infantil y adolescente. Y luego, obviamente, el público que más está dirigida a esta película y que con tanto cariño han hecho para que la vayan a ver, somos nosotros. Somos los jugadores que hemos jugado durante tantos años a toda la saga de Super Mario Bros. Y a todos sus juegos. Entonces, somos el público que más vamos a disfrutar de esta película. A pesar de que la película esté claramente enfocada a un público infantil y adolescente, los que más vamos a disfrutar de esta película somos nosotros, somos los gamers, los que nos encantan los juegos y los que nos encanta el universo de Super Mario Bros. Y Nintendo y todo. Porque hay tantas diferencias y tan fanservice que bebe mucho de esto la película y lo hace aposta porque sabe qué es lo que va a funcionar, ¿no? En una película de Mario. Entonces, de verdad, que si eres fan de la película, ve a ver la película porque te va a encantar, te va a gustar mucho. Bebe mucho de fanservice, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si eres una persona que no sabe muy bien qué es Mario Bros., no lo conoce, no ha jugado sus juegos y está un poco fuera, es posible que viendo la película te sientas aislado. O no entiendas muy bien de qué va, ciertos conceptos no los entiendas y no disfrutes tanto la película. Pero de verdad, si eres fan de la película, te va a gustar mucho. ¿Y por qué creo que Nintendo ha decidido enfocarse a estos públicos? Primero, Nintendo siempre ha sido una empresa family friendly. Una empresa dedicada a hacer juegos familiares para un público infantil adolescente, que es el público que está dirigida a la película. Y luego, Mario Bros. Desde los años 80, creo que es más o menos cuando nació el personaje de Mario y los juegos de Mario. Desde esa época hasta ahora han pasado muchísimos años y eso lo sabe Nintendo y eso lo sabe la película. ¿Y por qué digo esto? Porque sabe que va a abarcar a muchísimo público. Desde niños pequeños que han jugado los juegos de Super Mario recientemente, hasta personas como yo, que ya no son adolescentes, pero que tenemos 20 y pico años, 30 años y que ha jugado toda su vida a juegos de Mario en su infancia y que la nostalgia está ahí, nos va a encantar la película. Desde personas de 40, 50 años, padres. Mario abarca tantos años que es que va a calar en un montón de edades. Aunque no seas un niño y la película esté enfocada a un público infantil, vas a disfrutar la película. Porque si has jugado los juegos de Mario, las vas a disfrutar. Porque la nostalgia, los detalles, el cariño con el que han hecho la película es tan fuerte que es que lo disfruta todo el mundo. Entonces, eso es lo que he ido a buscar la película. Y a pesar de que hayan habido tantas críticas negativas de la película, de la crítica profesional, por así decirlo, la película ha triunfado tanto porque a los propios usuarios, los propios consumidores, que realmente son los que pagan su entrada y van a ver la película, son los que han disfrutado de verdad de esta película. Y eso es lo que han ido a hacer. Tenían claro su público objetivo sin importarles el tener malas notas en redes sociales, en páginas web, en revistas de cine, de críticos profesionales, que vayan a poner en malas notas porque la profundidad de la película es así, no tiene más. O sea, es una película de Super Mario Bros., no tiene mucha profundidad, pero saben a lo que van y lo han conseguido. Y por eso triunfó tanto, porque han sabido identificar para quién querían hacer la película. Y bueno, yo creo que eso es digno de admirar, porque en este mundo tan competitivo que todas las empresas quieren ganar dinero, pues muchas veces quieren enfocarse a hacer una película que hablen
de bien de ella todos, desde los usuarios hasta la crítica. Y creo que la decisión que ha tomado Nintendo y Illumination con esta película, de hacer una película enfocada únicamente para el consumidor y los usuarios y no enfocada tanto a la crítica profesional, creo que les encaja perfectamente a Super Mario Bros. Porque si lo hubiesen hecho de otra forma, habría sido una película que hubiese funcionado muy mal. Igual muy bien empresa, pero muy mal a nivel de usuario. Entonces yo creo que han dado con el clavo. Bueno, ¿y por qué decimos, o por qué digo o por qué creo que la crítica ha criticado tanto esta película? Bueno, está claro, ¿vale? A ver, hay varios factores que yo entiendo de la crítica profesional. Principalmente, a ver, la profundidad. O sea, todas las críticas concuerdan en que la profundidad de la película es nula. O sea, apenas hay desarrollo del personaje, no hay mucha profundidad en los personajes. Y bueno, a ver, tiene razón. O sea, realmente los personajes sí que están más desarrollados y tienen más profundidad que en los videojuegos, pero no tienen mucha. O sea, no es demasiado. O sea, son personajes muy típicos, muy genéricos. Y sin mucha profundidad. Eso es así, es cierto. Pero, nuevamente, como he dicho antes, la película va a lo que va. Y sabe a qué público va a dirigirse. Y es que, si esta película nace de los videojuegos de Super Mario Bros. En los que profundidad, ni de narrativa, ni de desarrollo de personaje, ni de profundidad de personalidad de los personajes, ni de nada, no hay apenas profundidad de nada, pues ¿cómo vas a intentar hacer una película profunda que viene de un juego que apenas lo es? Entonces, eso es lo que han querido hacer. Le han dado algo más de profundidad porque sería muy complicado hacer una película en la que apenas haya ni profundidad de narrativa, ni de nada, ni de personajes. Por eso le han querido dar algo más de profundidad que ahora voy a comentar, porque sí la tiene, pero mínima. Pero es eso lo que digo, es mínimo, es lo justo y necesario para que las personas y los usuarios que vayan a ver esta película disfruten y vean una película fiel del personaje de Super Mario Bros. Y la puedan disfrutar. Entonces, entiendo las críticas, pero por otra parte hay que entender de dónde viene esta película, que es de los juegos, y para quién va dirigida esta película. Entonces, si lo entiendes, no hay queja, realmente. Y bueno, sí que hay profundidad, o sea, aunque no hay mucha, y como he dicho antes, hay mínima profundidad en cuanto a la narrativa y en los personajes, sí que lo hay. La historia, a ver, la trama es una trama muy simple, ¿no? La típica genérica, un héroe que se encuentra en un mundo que desconoce, que poco a poco va conociendo un poco del mundo y tal, un villano que el héroe que acaba de entrar en el mundo tiene que hacer frente. En fin, bueno, la trama típica, yo creo. Pero que bueno, que le encaja mucho, muy bien a Super Mario Bros. Y luego, los personajes están algo cambiados a lo que estamos acostumbrados en los juegos. Cada uno tiene su personalidad, ¿vale? Y me ha gustado mucho. Por ejemplo, me ha gustado mucho ver a una Peach mucho más empoderada, una Peach líder, Peach fuerte, una princesa que no necesita de nadie para que la ayude y que puede hacerle frente a Bowser perfectamente ella sola. Y me gusta mucho esa faceta de Peach que nunca la habíamos visto en los juegos. Siempre en los juegos la hemos visto como una damisela en apuros, simplemente eso, en el que Mario tiene que salvarla. Y que le hayan dado ese papel, esa otra perspectiva y otra cara del personaje, me ha gustado mucho. Personalmente Peach ha sido un personaje que me ha gustado mucho. Luego tenemos toques humorísticos como el que da Donkey Kong y como el que da Toad. Dos personajes que están puestos en la película simplemente para dar comedia y acompañar al personaje. Y creo que encaja muy bien. O sea, tenemos a Toad por una parte, que hace del mejor amigo del protagonista, cómico, sonriente, con chistes, muy graciosos la verdad, o sea, muy buenos. Y luego tenemos a Donkey Kong que también hace un poco de ese papel, pero del típico personaje que al principio se lleva mal con el protagonista, hace un poquito de rival del protagonista y que luego al final pues se van haciendo amigos y bueno, son dos papeles muy genéricos pero que funcionan muy bien en los dos personajes, tanto en Donkey Kong como en Toad, que me ha gustado mucho cómo lo han desarrollado y que me parecen muy graciosos y divertidos. Y creo que le quedan muy bien estos dos personajes a la película, acompañan muy bien a lo que es el personaje de Mario. Luego tenemos Bowser, que para mí es el mejor personaje de esta película. El villano, que es Bowser, se ha comido por completo la película. O sea, él es el foco de atención, es el principal protagonista y es increíble. O sea, la interpretación que ha hecho Jack Black a Bowser es, de verdad, es impoluta, es increíble, es muy buena. Jack Black es Bowser. Él se ha metido tanto en el papel que ha hecho un papelón, pero increíble, de verdad. O sea, el mejor personaje. Mola mucho esa nueva cara que le han querido poner al personaje, de que realmente todo lo que hace es porque está enamorado de la princesa Peach. Muy cómico y, no sé, muy, muy guay, la verdad. Está chulo. Y luego, bueno, la canción de Peaches, tan famosa que está hablando en TikTok, en todas las redes sociales están hablando de esta canción. Es brutal. O sea, es súper graciosa y creo que queda muy bien la película porque es muy llevadera.
que ya la película de por sí es llevadera, pues te hace que la película sea aún más divertida y llevadera, ¿no? Y luego, pues por lo demás, Mario, bueno, Mario es que es Mario. Es Mario. O sea, mola un poco eso nuevo que le han puesto de que odie o no le gusten las setas, los champiñones, y que tenga que comer champiñones para ser más fuerte y hacerle frente a todos sus obstáculos que tenga que enfrentar. Mola eso. Luego, pues un personaje, bueno, le han puesto el típico papel del héroe que entra a un mundo en el que todavía es un principiante y que poco a poco va aprendiendo y va mejorando. Bueno, el típico papel protagonista del héroe que creo que le pega mucho a Mario. Y luego otro personaje así característico diría que es Luigi, que igual hace un papel, creo que es el más fiel al de los videojuegos. Creo que es el papel que más se acerca al papel de Luigi en los videojuegos. Y que, viendo a Luigi, me entró tantas ganas de ver un Luigi's Mansion, de verdad, una película de Luigi's Mansion, de verdad me han entrado tantas ganas que creo que la van a hacer y espero que la hagan, porque está, o sea, me gustó mucho. Luigi es para mí es el más fiel, el que menos han cambiado, por así decirlo, y muy chulo, muy guay, de verdad. Entonces, pues bueno, podemos decir que los personajes están bien, que Nintendo ha sabido a qué público dirigirse, que la animación, que también han habido críticas con la animación porque dicen que es de segunda división, de que no es una animación actual, moderna y de los tiempos actuales. Creo que la animación no le podía quedar mejor a una película de Super Mario Bros. O sea, es perfecta, es una animación muy cartoon, muy de dibujo, muy colorida, muy parecida a las películas de Pixar, a un poco un Toy Story, pero versión mejorada y en tiempos actuales. Pero eso, muy cartoon, una animación muy limpia, muy bien acabada, con muchos detalles. Y lo que digo, muy colorida, que creo que le va perfecto a lo que es una película de Super Mario Bros. O sea, es que yo no le veo otra animación que encaje mejor que no sea la que le han puesto a la película. Entonces, tampoco entiendo las críticas en este aspecto porque, siendo sinceros, no es una animación de segunda. O sea, es una animación de primera, muy buena y muy profesional. Lo que pasa es que no sigue las tendencias actuales de la animación de hoy en día. Es una animación un poquito más tradicional, un poco de hace 8 años, 7, llevada a los tiempos actuales, pero no es una animación ni rompedora ni mucho menos. Pero es una animación que funciona muy bien para esta película. Entonces tampoco entiendo las críticas por esto. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí queda mi conclusión. Es una película que a mí personalmente me ha encantado, me ha flipado. La recomiendo muchísimo, muchísimo de verdad. O sea, si os gusta, si sois muy fan de los videojuegos de Super Mario Bros., tenéis que ir corriendo a ver esta película porque os va a encantar. Si conocéis mínimamente al personaje Mario, también tenéis que ver esta película porque os va a encantar. Y si simplemente, aunque no conozcas a Mario, quieres pasar un momento divertido, hacer cualquier plan, un plan divertido y que sea entretenido, pues de verdad, ven a ver la película, porque es que es buena para todo, de verdad. O sea, si no tienes nada, no sabes qué plan hacer con tu pareja o con amigos, mira a ver la película, aunque no conozcas al personaje, porque te va a encantar. Es una película muy divertida y que se deja ver. Mi opinión está clara, para mí ha sido una película muy buena, la mejor del año, pero bueno, también es porque va muy dirigida a mí. Pensar que yo soy muy friki, estoy muy en el mundo de los videojuegos y he jugado toda mi vida a todos los juegos, a casi todos los juegos de Super Mario Bros. Y tantos detalles que le han puesto, que se nota que le han puesto mucho cariño a la película. Detalles como, por ejemplo, que el tono de llamada de Luigi sea la intro de la GameCube, o sea, la musiquita de la GameCube. O, por ejemplo, que cuando están en la selección de karts, la música de fondo sea la de Mario Kart, la del menú de Mario Kart. O, por ejemplo, que la musiquita de cuando tienen la estrella sea la música de la estrella, un poco modificada y remasterizada, pero bueno, sea esa, en su esencia, sea la misma. Me ha gustado mucho. Así que bueno, por aquí termino el vídeo de hoy. Ya os digo, si os gusta este tipo de formato de vídeos, de que yo hablo con la cámara, doy mi opinión de ciertas cosas, pues bueno, bienvenido sea. Y nada, aquí mi opinión, que en fin, que es una película muy disfrutable, como conclusión final, que os va a gustar mucho si la vais a ver en el cine, y que solo espero que hagan más películas de Super Mario Bros. Y de Zelda, y de Kirby, y de todo el universo de Nintendo. Yo confío en el que van a destruir a Marvel. Bueno, eso es decirlo muy alto, ¿no? Pero bueno, que tengo muchas ganas de ver qué más van a hacer en el cine, la verdad. Así que bueno, por aquí termino el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y bueno, de verdad, si os ha gustado el contenido de este vídeo, darle mucho apoyo, darle like. Cualquier opinión vuestra que tengáis de la película, sea buena o sea mala, dejadme en los comentarios. Y debatimos un poquito. Y nada, chicos, una suscripción, un like me ayuda mucho. Y bueno, nos vemos con más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.